grabación. ¿Ustedes me escuchan bien? Buenas Sí, buenas noches. noches. Bueno, empezamos ya la grabación. Bueno, en este proceso que llevamos hablando sobre la intervención de los pacientes, hemos hablado mucho de los diagnósticos, cómo intervenir y todo eso, pero hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es la base fundamental de todo del paciente, que es la entrevista. Entonces se considera que la entrevista psicológica es la técnica más adecuada en la obtención de la información para el diagnóstico y la evaluación del sujeto. O sea, es la técnica más habitual que se le da pues al valor del trabajo. Entonces la información de este modo, o sea, de la entrevista psicológica, pues ya dijimos que es la técnica más utilizada para la obtención de la información como parte fundamental, ¿cierto? Como la selección de la información, el pronóstico a futuro que se va a tener en cuenta con el sujeto, elaboración de estrategias y las hipótesis diagnósticos clínico-prácticos que se va a tener en cuenta. Dentro de algunos de los propósitos más importantes a tener en cuenta dentro de la entrevista son, obviamente y claramente, que es la obtención de la información, de como autoinforme, pues inicialmente dentro de la entrevista, como primera pues opción o el primera intervención que se va a tener. La exploración de las características de la personalidad de cada sujeto, identifica pues las necesidades que se tiene con cada sujeto, como las competencias y los datos contextuales, y el de ayudar a tomar pues, las decisiones clínicas, organizacionales o forenses de cada sujeto. Sí, Dianita. Digamos que en sí, pues en el fondo siempre se trata de recoger información, ¿no? Pero pues también de entender la persona, su historia, lo que le pasa, cómo vive. Sí, en este sentido a mí me gustaría agregar lo importante que es que cuando esta persona está entrando al consultorio o a una entrevista de trabajo, esa persona se debe sentir cómodo. Pues yo creo que es más importante el consultorio porque no sabemos, como decía Diana, los inconvenientes con los que llega esa persona. O sea, el primer contacto y que sea amigable, que el espacio sea confortable, que la persona no se siente intimidada, va a ser la diferencia en la obtención de la información del paciente. También como en una entrevista laboral, si de entrada el entrevistado se siente intimidado, no va a ser tan fácil identificar las fortalezas y virtudes que tenga esa persona. Sí, Miguel, ¿puedes devolver una diapositiva? Sí, Andrea, dinos. Bueno, yo iba a mencionar un poquito lo que son los tres componentes esenciales para un buen desarrollo de la entrevista. Ya ustedes lo han tocado un poquito, pero los tres componentes son el entrevistador, el entrevistado y la información. Pues porque el entrevistador es quien estructura la entrevista y es el que va a llevar un orden. El entrevistado, de acuerdo a cómo se siente en ese momento, dependiendo si la entrevista es abierta o cerrada, va a proporcionar información. Y por último, pues la información debe ser válida, debe tener precisión y confiabilidad. Por favor, pasa a la siguiente. Bueno, también un poquito mencionando el inicio pues de la evaluación o las tres preguntas claves que se hacen para abrir pues la entrevista es preguntarle al sujeto cuál o qué espera de esta entrevista, pues cuáles son los resultados que le espera. Lo último, quién es el sujeto que se va a evaluar y cuáles son las cosas que se van a profundizar. Y por último, ¿por qué inicia pues esta evaluación psicológica? Sí, Dianita. Sí, digamos lo que nos dice Andrea en sí es lo que pues el psicólogo, el entrevistador es quien guía y escucha, ¿no? Pues el entrevistado realmente es quien cuenta lo que le pasa, la información pues de este también debe ser un poco clara, útil para el proceso. Si uno de estos falla, digamos, tanto el entrevistado como el entrevistador, pues la entrevista tiende a habilitarse a irse por otro norte. También lo que nos mencionaba Andrea, pues es muy importante estas tres preguntas. ¿Por qué? Porque nos lleva a mantener el foco, ¿no? Lo vemos bastante, como lo mencionaban anteriormente, en la parte laboral se usa mucho esta entrevista que sirve para conocer las habilidades, las experiencias, las motivaciones de la persona, incluso también si esa persona encaja en la empresa, pues es súper útil para la selección. Bueno, referente a lo que decía pues Dianita para complementar,
Pues las entrevistas también se utilizan mucho para el perfil de la persona. Si el perfil cumple con cierto cargo laboral y cómo lo puede desenvolver. ¿Me pasas por favor la diapositiva? Por ejemplo, en este grado se trata pues de que la entrevista se adapte a la persona, es decir, que la entrevista se realice de acuerdo a la experiencia laboral que tiene la persona y por último que genere un caso hipotético de cómo esa persona puede reaccionar en cuanto a un caso. Si la persona reacciona de una forma muy positiva o si pues se le descontrola toda la situación. Sí, a mí me gustaría agregar que en esta parte de la entrevista también es muy importante, de hecho es fundamental, que la entrevista tiene un objetivo. Ese objetivo no se debe salir de ese foco, o sea, si la entrevista es de trabajo para un puesto en particular, ese es el objetivo y se le debe informar a la persona cuál es el objetivo de dicha entrevista. Igual en el campo clínico, a la persona se le debe informar o se debe concretar cuál es el objetivo, no se debe salir de ahí mientras a ella se le esté informando para qué se está haciendo la entrevista. La persona debe saber en todo momento la estructura y cuál es y cómo en qué norte va la entrevista. Ya si en el camino hay cambios, también se le debe ir informando. La persona siempre debe saber en qué dirección va. Bueno, muy importante lo que dice Viviana y pues para complementar esto, ahí se parte pues las ventajas en los formatos estructurados y los no estructurados. En los estructurados encontramos que, como ella lo decía, va a seguir un orden, van a haber pues las preguntas cerradas, se va a proporcionar pues una información con más validez, mientras que en los no estructurados la persona, sin embargo, va a sentir un poquito más de confianza porque se va a sentir un ambiente más ameno. Y se nos está olvidando un poquito comentar lo importante de la empatía de la persona. Que por favor, Dianita, ¿me puedes hablar un poquito más de esto? Sí, lo que tú nos dices, lo de la empatía es muy importante y también de no hablar términos tan técnicos, ¿no? Hay que uno ubicarse y mirar también a qué personas se le puede hablar de esa manera. No se trata solo de preguntar cosas y ya, pues, sino de saber escuchar, de mirar a los ojos, de usar pues como un tono adecuado, crear un espacio, como nos lo decía Viviana anteriormente, donde las personas se sientan tranquilas, respetadas, validadas, pero sin olvidar pues es que somos psicólogos, bueno, estamos bueno, más adelante vamos a ser psicólogos, no somos tampoco amigos, no somos confidentes, hay que tener cercanía, sí, pero pues también hay que poner límites con el paciente o con la persona que estamos entrevistando, porque pues como vemos, también las entrevistas no es solamente pues es en la parte clínica, sino también en la parte organizacional y demás áreas. Bueno, lo que menciona Dianita es muy importante, por eso entre las dos estrategias que hay para la realización de la entrevista, en muchas ocasiones se utilizan dos psicólogos como para partir de que la información tenga validez y que pues el psicólogo, el terapeuta no haya perdido el foco de su entrevista y no haya hecho presión para que el entrevistado haga una información mucho más compleja, ¿sí me entienden? Es como que son dos psicólogos que van a hacer el mismo tipo de entrevista, pero hoy se van a analizar los datos que se recogieron para saber quién tuvo más objetividad. Y por último, también se pueden utilizar como diferentes técnicas. Es muy importante y más adelante se menciona que los terapeutas tienen tres partes para investigar. Primero se utiliza pues un test o lo que sea. Luego se le pregunta a un familiar si la persona ha tenido esos síntomas y luego se compara con la información que ha obtenido y se da cuenta que si esas tres partes, esas tres fuentes coinciden, ahí se da cuenta que es una información pues válida, que tiene veracidad, que es confiable. Pero si llega el caso que las dos no coinciden o ninguna, ahí se da cuenta que la información que proporciona este entrevistado pues es falsa o la maquilló o la transversó para quedar un poco mejor. Sí, Miguel, ¿nos ibas a decir algo? Sí, que ya como, digamos que como puntos importantes a tener en cuenta de todo lo que hemos dicho en pues con este mensaje de la entrevista es primero que el entrevistador debe estar totalmente preparado pues para atender como el aspecto fundamental de cada sujeto
que cruza por la puerta de la primera consulta, ¿cierto? Entonces, tener como estos conocimientos, esa información clave para empezar con el tratamiento. Y segundo, pues que el entrevistado pues aporte toda la información, como ya lo hemos mencionado anteriormente, para que de ahí parta todo lo que es el tratamiento que se genera con el sujeto. Entonces, todo eso va a tener como una fase de meseta, que esa fase de meseta es como el plan de trabajo que se va a tener ese lineamiento para llegar a una satisfacción que es la hipótesis o el resultado de ese motivo de consulta. Y parte de eso, como el punto fundamental entre los dos pilares, que es el entrevistador y el entrevistado, es que entre los dos se haga como un acuerdo mutuo de cuáles son los conocimientos, las partes, todos los puntos importantes que se van a tener en cuenta, tanto por el lado del entrevistador como por el lado del, del entrevistado. Uniendo todo esto para sacar adelante el motivo pues, de consulta, valga la redundancia, que se espera a un futuro de las sesiones que se va a realizar con este sujeto. Sí, Dianita, ¿nos ibas a decir algo? No me quedo levantada la mano. Okay. Sí, pues yo podría decir como de todo el trabajo, de todo esto que hemos recabado, todo lo que hemos hecho, es que la importancia de la entrevista básicamente es como ese primer contacto que tenemos con el paciente, con el consultante, con el entrevistado, y de ahí depende la calidad de la información que nosotros vamos a obtener en esa conformación de la primera parte de la historia clínica. ¿Algo más, chicos? Bueno, chicos, muchas gracias. Me terminan de escuchar. Espero que me escuchen. ¿Me escuchan? Sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y una feliz noche. Muchas gracias. Igualmente.